Buenas tardes. Hoy día hablaremos de la Belle Époque, ¿ya? Un periodo de la historia europea, pero que afectó casi toda la humanidad, que va a durar desde 1871 a 1914. ¿Ya? El objetivo de aprendizaje de esta sesión es comprender el periodo previo a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, conocido como la Belle Époque. Eh, La Bella Época, o Belle Époque, parte en 1871 cuando finaliza la guerra franco-prusiana, la guerra entre Prusia y Francia, que fueron las últimas guerras grandes, fuertes que se dieron en territorio europeo. Desde esa fecha, 1871, hasta 1914, Europa no va a tener más guerras dentro de su territorio. Además que en ese periodo, 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Entre ese periodo 1871-1914 se vienen a consolidar todos los grandes avances que se estaban produciendo a nivel de la revolución industrial, a nivel productivo, a nivel técnico, tecnológico, el avance de la ciencia y el conocimiento. Entonces va a ser un periodo en el cual el hombre va a darse a sí mismo muestras de que es capaz de hacer lo que estime conveniente y alcanzar y trascender cualquier frontera. Viajar más rápido, volar, comunicarse a distancia, etcétera, etcétera. Entonces, se va a vivir un espíritu y una idea de progreso infinito donde la gente no va a tener límite. Es así, por ejemplo, que en esta feria internacional convocada por Francia en 1889 para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, construyeron una torre que era una muestra simplemente de esa capacidad humana de poder hacer cualquier cosa y ya no tener límites. Van a existir una serie de situaciones que van a hacer que el hombre sienta de que puede ir más rápido, que gracias a la tecnología puede darle la vuelta al mundo en menor tiempo, que gracias al avance técnico puede producir más, etcétera, etcétera. Va a haber expandido sus mercados, va a encontrar mercados que ahora van a ser más cercanos gracias al avance tecnológico. El avance en los transportes va a ser fundamental, el mundo se va a hacer chico. Aquí comienza lo que se conoce como el periodo de la globalización. Ya lo que antes ocurría en otra parte del mundo no tenía ningún efecto aquí en mi lugar local donde estoy. Pero como ahora existe el ferrocarril, el barco a vapor, van a empezar a impulsarse los aviones, las telecomunicaciones. Lo que ocurra en otra parte del mundo, por muy alejado que esté, ahora va a empezar a tener impacto. Impacto en mi vida diaria y aquí en mi localidad. Lo que antes yo producía solamente en el entorno de donde vivía, va a ser cambiado por lo que ahora se produce lejos, porque puede llegar acá y yo puedo disfrutarlo igual. Así que va a ser precisamente aquí donde se van a empezar a evidenciar los grandes avances de esta revolución industrial. Va a haber un progreso constante. La gente va a evidenciar todos los días algo nuevo, a nivel científico, económico, tecnológico, social, artístico. Van a aparecer nuevas formas de ver el mundo. Va a existir el positivismo, ya que le da una impronta al estilo de investigación para llegar a la verdad. Va a surgir el cientificismo, que es una convicción ahora de que la forma de llegar a la verdad es a través de la ciencia y que todos los fenómenos pueden ser explicados. Por lo tanto, el hombre, la humanidad, puede alcanzar el conocimiento de todos los fenómenos a través de ella. Cada día va a ser una especie de Navidad. Todos los días va a haber un regalo nuevo. Va a haber algo nuevo que va a impactar en nuestras vidas. Antiguamente, si alguien quería escuchar una canción, tenía que cantarla o esperar que alguien la cante o que alguien toque un instrumento musical. Ahora, con la invención del fonógrafo, va a haber música a cualquier momento y a disposición de la gente. Las telecomunicaciones, el avance de Antonio Meucci va a permitir que la gente se pueda comunicar a grandes distancias. Va a aparecer el cinematógrafo,
el avance que va a entregar los hermanos Lumière desde 1895 en poder plasmar de alguna manera imágenes en movimiento. Lo mismo con avances que van a ser pero trascendentales para la humanidad, la aparición del automóvil, una fuerza motriz que ahora va a impulsar y cambiar los transportes y los viajes que ya no son por fuerza animal. El aeroplano, la aviación se va a dar de inicio en 1903 con los hermanos Wright, lo que sí va a cumplir con el sueño de toda la vida de la humanidad de poder volar, igual que los pájaros. Ahora se va a poder volar y es algo que nosotros lo hacemos de alguna manera ya al alcance. También las ciencias en sí van a haber cambios, ¿ya?, importantes y que van a trascender y que van a tener impacto en la calidad de vida de la gente. Luis Pasteur va a ser quien va a identificar los virus y como causa de la viruela, y va a ser él dentro de su ingenio el generar las primeras vacunas que van a hacer que la gente ahora ya no muera por enfermedades. Esto es tan trascendente. La gente moría constantemente por enfermedades, viruela, tuberculosis, sin mayor protección que la que podía brindar su cuerpo. Y el que moría, bueno, no la brindaba. Pero con la vacuna ahora todo el mundo va a poder acceder a poder vencer la muerte que causan las enfermedades. Charles Darwin, sin pasar por alto Marie Curie, que va a hacer importantes investigaciones en cuanto a la presencia del fenómeno de la radioactividad y avances significativos en química y física. Lo importante de esto es que sus investigaciones van a servir y ser base de grandes logros posteriores en el siglo XX, como es el uso de la energía nuclear, la aparición de los rayos X y todos los sistemas de imagenología para poder detectar enfermedades. Charles Darwin va a dar un golpe radical a la pregunta de siempre: ¿de dónde somos? ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque él va a desarrollar la teoría de la evolución. Él va a explicar con esa teoría que las especies como la del hombre, incluso la humanidad, surgieron de una célula y que se fue adaptando a los diversos ambientes hasta llegar a constituir organismos complejos como son los de hoy en día. También van a haber avances en términos sociales. Esta idea del progreso indefinido, de la capacidad del hombre de construir máquinas y artilugios que nos permitan acortar distancias, pero que también permitan aumentar y mejorar la cantidad de productos para que la gente pueda disfrutar de ellos, va a dar origen a ciertos cuestionamientos, ¿ya? E incluso a dar origen a ciertas ideas de cómo se pueden vencer males tan importantes que eran parte de nuestra vida diaria, como el hambre, las enfermedades, la pobreza en sí. Marx y Engels van a plantear la idea de que la riqueza la genera el trabajo, más que el capital, más que las maquinarias, porque las maquinarias, si no tienen a alguien que las opere y las haga moverse y trabajar, no producen nada. En cambio, el trabajo de las personas sí. Por lo tanto, la riqueza generada por los sistemas de producción tiene que ser distribuida de una manera más equitativa y no quedando solamente en manos de los burgueses. Por lo tanto, ellos planteaban fórmulas donde todo el mundo pudiera acceder a la riqueza. Sigmund Freud dio un salto muy importante al plantear que la conducta de las personas, sus miedos, sus ansiedades, sus angustias, están fundadas en aspectos desarrollados en la época infante y que se relaciona mucho con el desarrollo de las capacidades reproductivas, sexuales y los impactos y los miedos generados en la infancia. Con esto él va a dar inicio a lo que es el actual psicoanálisis. También en las ciencias sociales van a aparecer otros integrantes importantes, porque no solamente se dedicaron a explorar o a generar conocimientos nuevos en las ciencias sociales, sino que ir más allá, como el caso de Augusto Comte, que es el padre del positivismo, dando premisas que van a hacer entender la realidad ahora de una manera totalmente distinta como era antes. El positivismo señala, según lo dice Comte, que todo lo que existe puede ser evidenciado.
Si no se puede tener evidencias, ese fenómeno no existe. Por lo tanto, todo lo que sea verdad tiene que tener evidencias. Si no hay evidencias, no es real, no existe. Entonces, si antiguamente la gente vivía, y era parte de su realidad, era el mundo de su realidad, porque habían brujas, habían demonios, habían amenazas de ultratumba, entonces él plantea simplemente, bueno, si es así, veamos, ¿a dónde están las evidencias que existen los fantasmas, que existen las brujas, que existen los demonios? Si no hay evidencia, por lo tanto, no existe. La forma de encontrar la verdad ahora es a través de la ciencia. Y la ciencia lo que hace es investigar evidencias. Por lo tanto, si antiguamente se enfermaba un hijo y uno iba donde un sacerdote y éste le decía que el hijo se había enfermado porque Dios me estaba castigando, por lo tanto tenía que rezar y dar una ofrenda a la iglesia para así poder salvarme, ahora, con este pensamiento conte, nosotros nos podemos dar cuenta de que no es así. Po. Mi hijo se enfermó porque le entró un germen. A lo mejor se descuidó, me descuidé yo, pero hay una medicina que lo puede sanar. Y por lo tanto, esa es la evidencia. Lo que realmente existe es eso. Si yo tengo evidencia que existen los fantasmas, entonces sí existen. Así lo plantea Comte. Si no tengo evidencia de la existencia de los fantasmas, entonces no existen. No tienen por qué tener miedo, porque no existe. Por eso era muy riguroso. Ahora, obviamente, estas formas de pensar dieron otros cuestionamientos. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Ya? ¿Qué pasa con el alma, con el espíritu, la vida después de la muerte? Entonces quedan dudas respecto a esos cuestionamientos donde él llega, bueno, si tú tienes evidencias, existen. Si no, no. En el arte esto se ve muy evidenciado, puesto que van a haber movimientos que van a ser rupturistas a las estructuras de cómo se hacía el arte anteriormente. El arte antes de la revolución industrial respondía a ciertos cánones estéticos que generalmente los fijaba la iglesia. La iglesia hablaba de qué es lo que se tenía que pintar, cómo, qué se podía mostrar y qué no. Incluso ellos, de alguna manera, establecían los parámetros para decir esto es una buena obra de arte y esto es una mala obra de arte. Con la revolución industrial, con el positivismo, esta idea de que lo que se evidencia es lo que existe, la visión entonces de los artistas va a ir mucho más allá y va a ser más libre. Ya no se van a quedar solamente con los cánones de estética que planteaban la iglesia. Ahora el artista va a pintar lo que le merece belleza a sus ojos, por lo tanto van a buscar nuevas formas de representar pictóricamente la realidad. El fauvismo, ¿ya? El impresionismo especialmente, que a través de manchas que van graficando en los cuadros, al ser admirado nuestro cerebro lo ordena como una imagen. ¿Ya? El cubismo de Pablo Picasso, que planteaba que todas las figuras tienen una parte delantera y una trasera, y uno generalmente ve la delantera y eso es lo que pinta, pero él trataba de reflejar la parte de atrás también de las cosas, por eso se habló de que era como pintar un cubo abierto, por eso se habla del cubismo. También surgirán otras corrientes artísticas, pictóricas, como los futuristas, que creían mucho en esta idea del progreso, del avance constante. Por lo tanto, ellos veían la realidad como un devenir, un constante movimiento. Así que ellos dijeron, nosotros no podemos pintar la realidad estática, porque no lo es. Hay que pintarla en movimiento. Así que hicieron esta experiencia de pintar cuadros como estas imágenes de las fotografías que quedaron plasmadas en movimiento, así borrosas porque se movieron. ¿Ah? Y célebre, por ejemplo, estos cuadros del perrito con la cadena y la dama bajando la escalera. Ellos tenían y creían ciegamente en esta industria iba a traer progreso. Por eso también el futurismo, cuando hacían dibujos o estructuras, las dibujaban como si fueran diagramas de ingeniería para la construcción. Pero ya que ahora estamos en la posibilidad de ir más allá en el arte, hubo otra corriente artística que quisieron plasmar en los cuadros lo que ellos sentían o lo que la gente podría sentir al verlos, como es el caso del expresionismo de Edvard Munch en esta obra El Grito, que uno al verla, bueno, ahí puede sentir ira, rabia, fobia, miedo, angustia, dependiendo del observador.
y que obviamente es una expresión de sus emociones, de su sentir. Como las obras de arte las llevaba y la producción artística la llevaba la burguesía, acuérdense que era esa clase social que había adquirido poder y obviamente prestigio, y gracias a su poder económico mantenían a los artistas, surgieron grupos antagónicos a esa burguesía, como es el caso del dadaísmo, que hacen obras en las cuales ridiculizan la creación artística de otros, ya, para así también hablar de que el arte había sido secuestrado por los burgueses y que el arte de ahora en adelante tenía que ser solamente libre y que nadie podría influenciar sobre ellos. ¿Ya? También aparecen obras sugerentes, conceptuales, como el surrealismo, que grafica cosas que existen en la realidad, pero a un punto tal que lo hace poco creíble, como el caso de Miró y de Salvador Dalí. Este, este avance, este progreso permanente, eh, el constantemente obtener nuevos inventos, nuevas técnicas de producción, ha hecho de que el mundo por primera vez gozara de una gran cantidad de bienes, servicios, trabajo, que la gente se liberara un poco de la estructura que había en la relación feudal con los dueños de la tierra, y ha hecho que la gente pueda acceder a una mejor calidad de vida. Claro, comparada con la que tenían como eran cuando eran campesinos, es mucho mejor esta calidad de vida que tienen ahora. Eso provocó un fuerte, pero fuerte movimiento demográfico al provocar un gran aumento de población. Las familias empezaron a ser numerosas. A la mayor cantidad de alimentos, las personas sobrevivieron mucho tiempo. Ahora habían vacunas, medicinas, por lo tanto la población empezó a aumentar en gran medida. Esto también llevó a que las naciones empezaran a experimentar un gran movimiento de migración. Migración hacia América, hacia Asia, hacia África, hacia América del Sur, e ir poblando cada vez más lugares que estaban despoblados. La zona del oeste americano, la zona del este ruso y chino, Siberia, el centro de África, el Amazonas, Australia, Nueva Zelanda, grandes extensiones de tierra, grandes territorios que ahora van a empezar a ser poblados de manera cada vez más intensa. La sociedad empieza a transformarse ahora en una sociedad de masas. Como se produce en masa, se produce para el grupo general de las personas. Antes la producción artesanal era una producción que estaba específicamente dedicada a ciertos individuos, se hacían las cosas a medida, los zapatos se hacían a medida, la ropa se hacía a medida. Ahora como la producción es en serie, comienza a fabricarse también en forma en serie, en casi estándar, pero más barato, más rápido y de mejor calidad. Lo mismo va a pasar con la cultura, con la literatura, con los medios de comunicación, que van a estar dirigidos ahora a las grandes masas. Van a aparecer en la Belle Époque grupos sociales importantes, nuevas clases sociales. Si bien es cierto, la Belle Époque trajo una gran cantidad de progreso. Acuérdense que el progreso para los burgueses, para la época, los liberales, era sinónimo de felicidad. Entonces ellos hablaban de que todo el mundo estaba disfrutando una época de progreso, es decir, una época de felicidad. Pero hubo ciertos grupos de personas que no se vieron muy bien beneficiados de este progreso. Y es una nueva clase social compuesta por los trabajadores de la industria. Y ellos van a ser los proletariados. El proletariado que va a tener muy bajos ingresos pese a que trabajaba duro en la industria. Una gran cantidad de hijos sin regulaciones, sin escuelas para ello. Los hijos finalmente van a terminar trabajando en las grandes empresas. Mientras tanto, iban a recibir obviamente ingresos pobres, paupérrimos, en condiciones laborales que van a ser muy, muy discutidas y cuestionadas. Sin horas de descanso, sin días de descanso, sin sueldo fijo, sin contratos, sin obligaciones marcadas de por medio por parte del empleador hacia los trabajadores.
Pero sí va a haber una clase que va a disfrutar esta época. Por eso le llamaron la Belle Époque. La otra clase es la clase de los detentadores o dueños de los medios de producción, dueños de las fábricas, inversionistas, dueños de los trenes, de los ferrocarriles, de las locomotoras. Ellos van a ser la burguesía. Y es esta la que sí en definitiva va a disfrutar los grandes avances de la época y va a disfrutar, por cierto, el lujo, la buena vida, la entretención, ¿ya? La vida en sociedad. En ellos se puede decir que sí, efectivamente, el tema del dolor, de la muerte, la enfermedad, del hambre, fue superado por la revolución industrial. Por eso ellos vivían prácticamente en una eterna vivían en una eterna felicidad. Estos avances ya no tenían las preocupaciones que habían antiguamente. Y veían ellos con asombro son cosas que era posible que en algún momento el hambre se pudiera superar, la enfermedad, y por la entretención va a cambiar, se va a volver una entretención cada vez más masiva. Pero la gente, en términos generales en esta época, va a disfrutar, en Europa obviamente, una vida que no había tenido nunca. Nunca, desde que apareció la humanidad, no había tenido una vida como la que tenía en esta época, en donde no tenía que esforzarse mucho para conseguir todo lo que quisiera conseguirse y donde el hombre no tenía metas. Incluso aquí aparecen las novelas de Julio Verne hablando de viajes fantásticos hacia la luna, o navegar bajo el océano y vivir bajo el mar, o darle la vuelta al mundo en apenas días. La gente definitivamente aquí va a disfrutar. Incluso las clases populares, trabajadores, van a poder disfrutar de su vida en espectáculo, en la medida de que puedan obviamente tener una remuneración y un salario. Hablamos del proletariado. Pero si hay un símbolo que demuestra mejor esta época, es justamente el Titanic. Esta gran embarcación, como el hombre no tenía límites, por lo tanto podía darse el lujo de crear una magna obra de ingeniería, como es un barco, el barco más grande del mundo, el barco más seguro, el barco que podía transportar mayor cantidad de personas y el barco obviamente más rápido que existía en ese momento. Era el inundible, el barco que no tenía cómo ser hundido. Pero, y todo el mundo lo tenía por tal, o sea, era un portento que no, era imposible considerar que este barco pudiera ser zozobrar frente a cualquier cosa. Es así que el 10 de abril de 1912, desde Inglaterra, zarpó con destino a Nueva York con 2.224 pasajeros. Pero el 14 de abril, un día antes de llegar a Nueva York, a cerca de las 12 de la noche, contra un iceberg, eh, obviamente grandes daños que lo hicieron zozobrar con la pérdida de cerca de 1.500 a 1.800 personas. Una historia que todo el mundo conoce. Pero ahí estaba el inundible, el gran portento, el gran orgullo de la humanidad, la gran construcción. Lamentablemente acarreó una gran cantidad de muertes con muy pocos sobrevivientes que pudieron llegar hasta Nueva York. Actualmente el Titanic reposa ahí como testimonio y dando fe de que, oiga, es muy bonita la Belle Époque, pero el hombre sí tiene límites aún y hay muchos elementos de la naturaleza que superan la capacidad creativa, la fuerza y la inteligencia del hombre aún. Finalmente les dejo la actividad correspondiente a esta sesión para que la puedan desarrollar con WhatsApp por si tienen alguna duda o algún comentario. Muchas gracias.